Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo la semana? Ahí ya les envié las notitas de sus preguntas esenciales. Los voy a agregar al grupo Ciencias Naturales para cuando les quiera compartir algo, entonces no estar uno por uno, ¿ya? Una pregunta, ¿a dónde está esa nota? ¿En el WhatsApp? ¿Te le envío por WhatsApp la respuesta de la nota? ¿Pero te inscribiste ahora? Sí, él es nuevo. Ya. Esta semana no. Pero, profe, yo le entregué esa prueba. No es prueba, hijo mío, tú tenías que responderme al WhatsApp la pregunta esencial, enviarme tu respuesta. Y yo te la revisaba y te ponía una nota. ¿Cuál pregunta? Yo no se la respondí. Parece que sacaste la foto acá, que se la sacó un compañero. La pregunta esencial de la semana pasada. Sí. ¿Y usted no la mandó por el grupo de WhatsApp? Sí, revisé por WhatsApp. Lo que pasa es que usted ese mismo día nos dijo que la dijéramos oral. Tiene razón, tiene razón, porque en el otro curso todos me lo tuvieron que mandar. Ya ustedes después cuando tengo un registro con sus nombres, ahí voy a pasar la primera, ¿cierto? Me respondieron todos acá en clase. Los chicos nuevos, porque hay otro chico que se matriculó hoy día igual. Los chicos nuevos a los chicos nuevos hay que compartirles el material. Yo incluso armé el grupo Ciencias Naturales primero, me falta el segundo, y ahí voy entregando la imagen y todo de la pregunta esencial para los nuevos. Así que ellos tendrían más tiempo. Ya, chiquillos, bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Vamos a compartir pantalla. Empieza a mover sola esta cosa que no me... Ya, lo que vamos a ver hoy día es movimiento, pero ya vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniforme. Su sigla es MRU y el objetivo es conocer las características del movimiento rectilíneo uniforme. Esto corresponde a la clase número 3. ¿Cuál era la 3,14? Me acuerdo de una cifra. Pi. 3,1416, pero eso no lo vamos a usar. Eso de geometría. Sí. Ya, característica general del movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de algunos conceptos. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme debemos identificar la trayectoria. Vamos a hablar ahora de otro concepto que es rapidez, la cual es constante en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa? Que si el móvil lleva una velocidad de 60 kilómetros por hora, se va a mantener a 60 kilómetros por hora, ya no va a cambiar. Y es rectilíneo uniforme porque sigue una línea recta, ¿ya? Entonces, esta velocidad en esta línea recta se va a mantener siempre constante. La partícula se va a mover, o el móvil se va a mover en el eje X. ¿Se acuerdan que la semana pasada, vimos coordenadas? Se va a mover en la coordenada X porque sigue un movimiento rectilíneo. Acá hay unos ejemplos donde puede verse el movimiento rectilíneo, por ejemplo, en un portaaviones, cuando aterriza, ¿no es cierto?, el avión, en la línea férrea, cuando jugamos estos juegos que pueden ser online y hay competencias de velocidad, pistas de aterrizaje, todo lo que lleve una línea recta, ¿ya? Ahora, ahí habría que ver si mantuvo su movimiento uniforme o en algún momento aceleró, porque si llega a acelerar ya no estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, los conceptos nuevos son recordar movimiento, que un cuerpo tiene movimiento si cambia de posición a través del tiempo, o sea, van pasando los segundos, los minutos, las horas, y está en movimiento. Rectilíneo significa que la trayectoria va a ser en línea recta en todo lo largo de su viaje, no va a cambiar de posición.
Uniforme, ¿no es cierto?, significa que va a mantener el mismo ritmo, independiente si está avanzando o está retrocediendo, pero siempre se va a mantener en el mismo movimiento constante. No va a acelerar ni desacelerar, ¿ya? Preguntan por acá si los juegos de Play tienen movimiento. Casi todo tiene movimiento. Todo tiene movimiento, chiquillo. El hecho de uno mover la cabeza, que se te mueve el pelo, todo es movimiento. Ahora lo que hay que identificar, si el movimiento es rectilíneo, si el movimiento es curvilíneo o en forma de parábola, pero ahí vienen las diferencias. Pero movimiento significa que te saca de tu estado de reposo y vas de una posición a otra posición. Eso significa que ya hay un movimiento. Por ejemplo, aquí vamos a observar un movimiento rectilíneo uniforme, una moto, ¿no es cierto?, estaba en tiempo cero. Luego de ese tiempo cero va el tiempo 1 y significa que hubo un recorrido, fue avanzando, después sigue avanzando, pero mantiene las mismas características en el movimiento, sigue siendo rectilíneo, va a la misma velocidad y va avanzando el tiempo. Por lo tanto, sigue una dirección constante, no cambió de dirección, se mantuvo en la misma dirección que era en una línea recta. Y aquí cuando queremos hablar de una magnitud vectorial podemos decir que iba hacia la derecha o hacia la izquierda, o si va en subida, si iba hacia arriba o iba hacia abajo, o también podemos decir al norte, al sur, al este o al oeste. Ahí es cuando hablamos con vectores. Si hablamos escalar, solamente damos un número con su unidad de medida, pero no decimos hacia dónde se dirige, nos damos como más datos o más información sobre el movimiento que se está realizando. Esa es la diferencia entre escalar y entre vectorial. Aquí la velocidad tiene una flechita arriba, por lo tanto es una velocidad vectorial, y podemos decir hacia dónde es el movimiento. Otro concepto, posición. La posición, ¿no es cierto?, nos habla de la ubicación del móvil o del cuerpo respecto a su punto de referencia. O sea, en qué posición está cuando está detenido, hacia dónde va a avanzar, hacia dónde va a cambiar su posición. Ahí hay un ejemplo de un vehículo arriba, color rojo. El punto de referencia significa que va a partir de cero y cuando se ponga en movimiento va a ir avanzando, ¿no es cierto?, en metros. En el segundo vemos otra vez el punto de referencia 0, pero vemos una recta con números negativos y con números positivos, en donde, ¿no es cierto?, podemos decir que el vehículo rojo tiene valores negativos, en cambio el vehículo verde va a tener valores positivos, ¿ya? Esa es una recta numérica. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿No? ¿Nada? ¿Hay alguna fórmula? Todavía no, cuando veamos velocidad vamos a hablar de fórmula. La diferencia entre los movimientos. Yo le digo que ahora usted lo está explicando. A la diferencia de los movimientos, el movimiento hay que entender que es un cambio de posición. Desde donde tú estás, desde tu punto de referencia, hacia dónde te vas a mover. Es salir de tu estado de reposo. Pero ahí en esos movimientos, el que estamos viendo hoy día, es el movimiento rectilíneo. Pero también existe el movimiento curvilíneo. Por ejemplo, cuando estamos en una pista circular, ese sería curvilíneo. O cuando hace un movimiento en parábola, por ejemplo, lanza un objeto, llega hasta cierta posición y luego cae y eso arma una parábola. Entonces ahí tampoco podemos hablar de movimiento rectilíneo porque hace una parábola. Entonces, dependiendo del tipo de movimiento que estemos estudiando, es lo que nosotros vamos a ir diciendo de las características de ese movimiento. Entonces, hasta el momento, en movimiento, tenemos punto de referencia, tenemos un cambio de posición, podemos decir si va al norte, al sur, al este, al oeste, o si va hacia arriba o hacia abajo, o si va a la derecha o a la izquierda. Y también lo podemos ubicar en una recta numérica y cuando va como ustedes están mirando desde allá, hacia la derecha serían negativos y hacia la izquierda sería positivo, viendo desde donde ustedes están viendo. Otro concepto sería el sentido.
sea, ya hablamos de movimiento, posición y ahora sentido. El sentido, nosotros tenemos que ubicar al vehículo en su punto de referencia primero y después decir qué sentido lleva, si lleva un sentido o doble sentido. Si yo estoy estudiando más de un móvil, hablamos de doble sentido, pero en este caso, en una línea recta, por ejemplo, yo me subo a un vehículo, voy en un sentido, pero los otros vehículos que van en la otra pista van en sentido contrario, ¿ya? Entonces depende del móvil que uno esté estudiando. La rapidez... La clase. Me están escribiendo. Silencio, después les contesto. En relación a la rapidez media, la simbología es una V, ¿ya? Ahí ya estamos hablando de fórmula. ¿Qué es la rapidez media? Cuando yo calculo, a veces decimos, en vez de rapidez, decimos velocidad, ¿ya? Pero de ahí vamos a ver la diferencia entre rapidez y entre velocidad. No agarres la pantalla. Entonces, la rapidez mide la distancia que va abarcando este móvil en un determinado tiempo. Por lo tanto, la fórmula es B es igual a D dividido de T. En el sistema internacional se usa metros segundo, pero también podemos trabajar los kilómetros hora. Pero para el sistema internacional la unidad de medida es metros segundo. Y ahí está la conversión cuando yo quiero pasar de metros segundo a kilómetros hora o quiero pasar de kilómetros hora a metros segundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted si el resultado le dio en metros segundo y lo quiere en kilómetros hora? Tiene que multiplicar por 3,6. Y si el resultado lo tiene en kilómetros hora para pasarlo a metros segundo, usted va a dividir por 3,6. Entonces, ahí estamos cambiando la unidad de medida, ¿ya? Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad. Cuando yo hablo de rapidez, estoy hablando de una magnitud escalar, porque solo estoy dando cuál es el tiempo que va pasando mientras transcurre esta distancia recorrida, ¿ya? Yo no estoy diciendo hacia dónde se dirige, solamente estoy diciendo el móvil va a 60 kilómetros hora. Eso es rapidez. Ya, por lo tanto, como no estoy dando más datos, digo que la rapidez es una magnitud escalar. Acá lean, pensemos y me dicen, me pueden escribir al chat o acá en la clase pueden participar. Si un automóvil se mueve durante 2 horas a 120 kilómetros hora, ¿podemos saber dónde se encuentra exactamente? En Santiago. Ahí, Si yo leo eso, 120 kilómetros hora, y durante 2 horas se mantuvo a 120 kilómetros hora, ¿qué puedo decir? ¿Puedo decir cuánto tiempo demora en llegar a cierto lugar o en qué distancia se encuentra? Dime. yo puse 120 igual a incógnita dividido por la fórmula. Aunque igual respondieron profe. Ya, ahí tú me estás diciendo la rapidez. Y acá en... Acá dicen sí, se encuentra a 240 kilómetros del punto de referencia. Ya, acá dicen que se va a encontrar a 240 kilómetros desde el punto de referencia, correcto. Porque me está diciendo, ¿qué significa cuando dice 120 kilómetros hora? Que está avanzando 120 kilómetros cada una hora. Y si son 2 horas que está en movimiento este vehículo, multiplico por 2 y me da 240 kilómetros a partir del punto de referencia. Podemos decir que para alcanzar la distancia de 240 kilómetros demoró 2 horas. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo ir desglosando, puedo decir también, supongamos que te dijera
Si el vehículo tiene una distancia recorrida de 240 kilómetros y lo hizo en 2 horas, ¿cuál es su rapidez? Recorrió 240 kilómetros en 2 horas. Los 240 kilómetros es la distancia. Las 2 horas son el tiempo. ¿Cuál es la rapidez del vehículo? 120. Pero no puedo decir solo 120. En física se dice 120 kilómetros hora. Así lo publicaron acá, profe Janet y Jo, ambos. Ya. Entonces, si usted se fija, esta fórmula yo la puedo desglosar y la puedo leer y puedo hacer los cálculos y puedo despejarla dependiendo de qué datos me están dando. ¿Sí? Distancia y desplazamiento. Nosotros la semana pasada hablamos de la distancia y del desplazamiento y pensaban, ¿no es cierto?, que el desplazamiento, si nos fijábamos en el punto de referencia, que era la pregunta esencial, si volvía al mismo punto de referencia, decíamos que el desplazamiento era 0. Mientras no vuelva al punto de referencia, ahí podemos hablar, ¿no es cierto?, que el desplazamiento que está realizando va a coincidir con la distancia que lleva. Pero si vuelve al punto de referencia, volvemos a 0 porque estamos volviendo al punto de partida. Es como que si no nos hubiésemos movido. Pero en cambio la distancia, si yo lo hago varias veces y llego igual al punto de referencia, tengo que ir sumando las veces que lo haga, ¿ya? A diferencia de lo que es el desplazamiento. Entonces, acá dice, el chofer del taxi colectivo debe dejar a 3 pasajeros en sus hogares. El colectivo sale desde el paradero, que es el punto A, y deja a su primer pasajero en el punto B, que está a 10 kilómetros al este del paradero. Luego regresa por la misma calle y deja al segundo pasajero en el punto C, que está a 4 kilómetros de B. Finalmente deja al último pasajero al punto D, que está a 3 kilómetros del punto B. Dibuja la trayectoria y el desplazamiento. Y B, calcula la distancia total recorrida y el desplazamiento del taxi colectivo. Entonces, tengo que ir punto por punto. El colectivo o el taxi tomó pasajeros, pero los pasajeros no todos se bajaron juntos, sino que se bajaron en distintas posiciones. El primer pasajero, ¿a cuántos kilómetros de recorrido que llevaba el taxi bajó? A los 10 kilómetros. ¿Dónde pongo esos 10 kilómetros? En el punto B, ¿ya? Entonces ustedes van a poner los 10 kilómetros en el punto B. Luego, el siguiente pasajero se baja en el punto C. Y ese punto C dice que está a 4 kilómetros de B. Si B tiene un valor de 10 kilómetros y C está a 4, ¿cuánto es? 6 kilómetros. Perfecto, 6 kilómetros. Y finalmente el último pasajero dice que se baja en el punto D. Y ese está a 3 kilómetros del punto B. ¿Qué valor tendría D? 13. Perfecto. Entonces ahí dice, ¿no es cierto?, que usted tiene que dibujar la trayectoria y el desplazamiento. ¿Qué significa que tienes que dibujar la trayectoria? El recorrido que hizo cada pasajero. El recorrido que hizo el taxi con cada pasajero. ¿Y dónde tengo que marcar el desplazamiento? ¿Desde qué punto hasta qué punto? Del A al B. Del A Al D. al D, que es el último punto, ¿no es cierto?, donde paró el taxi. Profe, yo tengo una sola duda. Si yo soy el pasajero B, hice 10 kilómetros,
pero el pasajero C hizo 10 más 6, o sea que son 16 kilómetros. Ujú. Y Tienes que ir después sumando. el pasajero D hizo otra vez 6 para atrás, y después 3. Claro, claro, tienes que ir sumando todos los trayectos que fue haciendo. Entonces ahí vamos sumando todos los trayectos y vamos a decir la distancia que recorrió el pasajero que se bajó en el punto D. ¿Ya? A diferencia del pasajero que se bajó en el punto B, él solamente recorrió 10 kilómetros. El que se bajó en el punto C, ¿cuántos kilómetros anduvo arriba del vehículo? 16 kilómetros. Y el D fue el último. Es lo mismo cuando uno era más pequeño y si es que tuvieron un furgón, iban varios compañeros y resulta que en la mañana me pasan a buscar a mí primero porque soy el que vivo más lejos, pero lamentablemente cuando me traen de vuelta soy el último en bajarme y pasamos a dejar a todo el resto de los compañeros. Esa es la trayectoria que va haciendo, a todos los puntos por donde él pasó hasta llegar finalmente a su casa, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Por lo tanto, cuando hablo de desplazamiento y yo lo ubico en el punto D, digo que el caballero que maneja el taxi está en desplazamiento desde el punto A hasta el punto D, que fue el último punto a donde él llegó. No fue el último punto del C, porque ahí estaría más cerca el chofer del taxi. Pero en cambio, si hablamos de distancia, tengo que sumar todos los recorridos que hizo el taxista. Pero aquí, si usted se fija, solamente estamos viendo distancias. No estamos viendo tiempo. No nos dice en ninguna parte cuánto tiempo demoró. Por lo tanto, yo no puedo calcular la velocidad que llevaba ese vehículo. Ahora, para que veamos la diferencia entre rapidez y velocidad. La velocidad media también es con la letra B, pero a diferencia de la rapidez va con una flechita arriba. Eso significa que es vectorial, en cambio la otra es escalar porque no lleva la flechita. ¿Cómo se mide esto y cuál es la diferencia? ¿Por qué la velocidad es vectorial? Porque nosotros no solamente vamos a decir la velocidad que lleva el móvil, sino que vamos a decir la magnitud, vamos a decir la dirección y vamos a decir el sentido. Entonces, si yo doy todos esos datos, hablo de una magnitud vectorial. Pero en cambio, si digo 30 kilómetros por hora, estoy hablando de rapidez, porque no estoy dando ningún tipo de posición del vehículo. Desde donde partió, hacia donde se dirigió, esos datos los guardé. Y esa es la diferencia cuando ustedes le pidan calcular la rapidez o le pidan calcular la velocidad. ¿Se entiende? Al lado. ¿Entienden, chiquillos, la diferencia? Si yo les pregunto, hago una pregunta esencial y les digo, nómbreme las diferencias entre rapidez y velocidad, ¿qué me nombrarían? Ya que una es vectorial y la otra no es vectorial. ¿Cómo se llama la otra? Escalar. ¿Ya? Entonces una es vectorial, la otra es escalar. ¿Qué más podemos decir? Ambas miden las distancias o el desplazamiento. Pero ¿cuál sería la diferencia? Uno es el tiempo y el otro la velocidad en que se mueve el móvil. No, los dos miden distancia, tiempo para calcular rapidez o velocidad. ¿Qué otra diferencia habría? Esa es la fórmula de la velocidad. Si tú te fijas, es la misma, lo único que te dice delta X y delta T, que significan los cambios que tuvo en la distancia recorrida y los cambios que tuvo en el tiempo. Eso significa delta, las variaciones que hubo en los valores.
Si usted se fija, al igual que la rapidez, también se mide en metros segundo. Entonces, ¿qué otra diferencia? Si yo en esta columna pongo rapidez y en esta columna pongo velocidad, en la rapidez, la primera diferencia que dijo la compañera, que esta es escalar y la otra es vectorial. ¿Qué otra diferencia? Que la rapidez solamente va a dar un valor con una unidad, eso se llama un módulo. En cambio, la velocidad me va a decir la magnitud, que sería el módulo, la dirección y el sentido. En cambio, la rapidez no me da eso. Me da solo un valor. O sea, yo puedo decir, ese vehículo va a 80 kilómetros por hora, pero yo puedo saber si iba al norte o iba al sur. No, porque no me lo dice el dato. En cambio, si yo digo, un vehículo lleva una velocidad de 80 kilómetros por hora y se dirige desde Quillota a Valparaíso. ¿Estoy hablando de velocidad o rapidez? Velocidad, porque estoy diciendo de dónde salió, cuál era el punto de referencia y hacia dónde se dirige. Esas son las diferencias entre las dos. Uno te da un punto de final y el otro no. Me dice hacia dónde va. El punto final te lo da la velocidad media. La velocidad me está diciendo cuánto tiempo demora en hacer un cierto recorrido. La rapidez también. La diferencia está en que una me dice desde dónde sale y hacia dónde se dirige. En cambio, la otra solo me dice el valor en metros segundos, que también lo puedo hacer en kilómetros hora. A ver si recordamos. ¿Se cambia de igual manera de metro segundo a kilómetro hora? Sí, ya, y eso les iba a preguntar. Si yo quiero cambiar de metros segundo a kilómetros hora, ¿qué tengo que hacer? ¿Recuerdan qué tengo que hacer para pasar de metros segundo a kilómetros hora? Multiplicar por... ¿Por cuánto? 3,6. Multiplicar 3,6. por 3,6. Si quiero pasar de kilómetros hora a metros segundo, se divide por 3,6. Para pasar de metro segundo A kilómetros hora, multiplico por 3,6. Aunque hay una pregunta, profe, que dice, rapidez no puede definir a dónde llego, y la velocidad media indicaría dónde llego si avanzo o retrocedo. Sí. Sí, porque me está diciendo desde cuál es el punto de referencia, hacia dónde me estoy dirigiendo, aunque diga a la izquierda o a la derecha. O en la recta numérica me dé los valores negativos o positivos. Me está diciendo hacia dónde me muevo. Y aquí vamos con otro ejemplo. Pongan atención. Un automóvil recorre 600 kilómetros en 4 horas. ¿Cuál es su rapidez media? ¿150 kilómetros hora o 41,7 metros segundo? Ya, el ejemplo el que tenemos que analizar. Dice, un automóvil recorre 600 kilómetros en 4 horas. Pero es lo mismo, el mismo resultado. 150 parece. Aparecen igual. Perfecto. 150 kilómetros por hora. Ambos están correctos. ¿Ya? Solo que hice la transformación. ¿Y cómo calculé los 150 kilómetros hora? multiplicando 3,6. No, fíjate bien. ¿Cómo llegué al resultado 150 kilómetros hora? Dividiendo 4 en 600. Dividiendo 4 de 600 me daría un valor muy pequeño. O sea, 600 de 4. 600 lo divido de 4. Y cuando tuve ese resultado, ¿multipliqué o dividí por 3,6?
Multiplicó porque quiere kilómetro hora. Dividió. Pero Pacho es compañera. Ya, entonces cuando yo veo esta velocidad, ¿no es cierto?, de 150 kilómetros hora, significa que avanza 150 kilómetros por cada hora. Si yo sé que estuvo 4 horas conduciendo el vehículo, entonces yo puedo calcular la distancia que el vehículo recorrió. O sea, ahí voy despejando la fórmula de rapidez, porque en este caso me dice rapidez. ¿Por qué me dice rapidez y no me dijo velocidad? A pesar de que se usa la B en la fórmula. Porque no me dice el final a dónde está llegando el vehículo. Perfecto. Aunque seamos reiterativos, tenemos que ir repasando. Rapidez y velocidad instantánea. ¿Qué significa esto? Rapidez y velocidad instantánea. Significa, ¿han visto que a veces los carabineros están en la autopista y hay que tenerles miedo porque estaban con la pistolita? ¿Qué me estuvo midiendo? ¿La velocidad que yo llevaba en todo el recorrido o en un instante de mi recorrido? En un instante de tu recorrido. Eso es instante. En ese punto, en ese momento, estoy midiendo, ¿no es cierto?, o la rapidez o la velocidad, dependiendo, ¿no es cierto?, de los datos que me está entregando. Pongan atención, aquí tenemos dos imágenes. Una imagen se ve en varios vehículos y hay un valor en una circunferencia que dice 50. La información que proporciona ese letrero, ¿qué nos está indicando? ¿Rapidez o velocidad? Acá dicen velocidad, profe. Benjamín Ortiz. Velocidad, ¿ya? ¿Estamos todos de acuerdo? Y Jorge por qué? dice rapidez. Ya, ahí que me explique por qué uno dijo velocidad y por qué el otro dice rapidez. Y ver quién está de Yo acuerdo. digo que es rapidez. Ya, usted dice que es rapidez. Y le puedo explicar por qué no es bueno. Y le vendo un producto. Es que los pelitos me dan coriza en la... Por eso me estornudo. Ya, entonces aquí estamos preguntando. El número que hay ahí, 50, ¿es rapidez o velocidad y por qué? Ya virtual, dos compañeros, uno dice que es rapidez, otro dice que es velocidad. El que dijo velocidad, ¿por qué cree que es velocidad? Dice que abriera su micrófono, pero no. Se llama Benjamín Ortiz. Benjamín, ¿por qué tú dices que es velocidad? No, Si lo vemos desde cierto punto, porque esa calle no va a ser, por ejemplo, 50 kilómetros por hora por siempre. Pero nosotros en el recorrido vemos letreros. ya empezaron a caerse los papos. Entonces, podría ser velocidad porque ese punto tiene un punto de partida con puntos finales donde dice que cambiar la velocidad. Pero yo estoy mirando ese letrero por sí solo. Toma. La diferencia está, pero ya ahí ya no estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, que algunas veces dice fin de restricción urbana, en algunos lugares me dice 70, en otros me dice 50, en otros me dice 80, en otros me dice 120. Ahí yo ya, si me ciño a los valores que me está diciendo esos letreros, si tengo que disminuir, aumentar, ¿no es cierto?, mi rapidez, yo ya no estoy haciendo un movimiento rectilíneo uniforme, estaría haciendo un movimiento rectilíneo variado o acelerado, porque en algunos momentos voy a aumentar y en otros momentos voy a disminuir. Pero el uniforme, el que se mantiene constante durante todo su recorrido, no cambia. Desde que partió, no cambia. Y la imagen de al lado dice, ¿qué información nos entrega el velocímetro del auto?
El kilometraje que va en ese momento. El velocímetro. Sí. ¿Qué me está indicando? La cantidad de kilómetros que va en ese momento, el auto. El velocímetro, no los numeritos que van cambiando a medida que yo voy recorriendo algún lugar. El kilometraje. Ese es el kilometraje. Pero aquí me dice el velocímetro y se llama velocímetro. Mide la velocidad. Pero, ¿está bien puesto el nombre? No. Si yo miro el tablero de mi vehículo y sé que en algún momento partí en 0, en 10, en 20, en 50, voy subiendo. Pero, ¿me está diciendo el vehículo hacia dónde me estoy dirigiendo? No. No. Por lo tanto, ¿está bien puesto el nombre o está mal puesto el nombre? Malo. Todo malo. Suena más bonito velocímetro, porque si le digo rapidímetro, suena como extraño. ¿Ya? Estamos acostumbrados a que dice velocímetro y es ahí, chiquillos, cuando nosotros usamos mal los conceptos. Por ejemplo, en física hay varios conceptos que uno mal utiliza comúnmente. Cuando yo me mido algo, mido la masa de mi cuerpo o el peso de mi cuerpo y me subo a una balanza. Estoy midiendo la masa de mi cuerpo, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿qué decimos o qué nos preguntan? ¿Cuánto pesaste? Y si yo tengo que responder cuánto pesé, tendría que decir ya mis 52 kilos multiplicado por 9,8, porque el peso tiene que ver o está influido por la aceleración de gravedad y sería mucho más alto el valor. Por lo tanto, la balanza mide la masa y no el peso. Y acá en el vehículo descubrimos un error. Le dicen velocímetro, pero en realidad está diciéndonos la rapidez que llevamos en el vehículo. Profe, acá en el chat hay varios que dicen, entonces, ¿era rapidez o velocidad por la anterior? Hay varios que... ¿La no quedó del, claro. ¿La del letrero? Sí, si era velocidad o rapidez. La del letrero, rapidez, porque me dice un número, pero no me está diciendo hacia dónde voy. Ya. Gracias, profe, le dice. ¿Hasta qué hora es esto? 5:30. Ah, ya. Estaba viendo los ejemplos que me quedan. Siguiente ejemplo. Una persona pasea desde A hasta B. Retrocede hasta C. Y retrocede de nuevo para alcanzar el punto D. Calcula su rapidez media y su velocidad media con los datos del gráfico. Me dejó en China, en Checoslovaquia. ¿Ya? Entonces, una persona pasea desde A hasta B. En el punto A me decía 500. En el punto B me dice 150. 150. Después dice que va a retroceder, ¿no es cierto?, al punto C. ¿Dónde quedó? En 350. En 350. Y retrocede de nuevo para alcanzar el punto D, que me dice menos 100. En cada uno de los puntos me está dando un tiempo. En el punto A me dice tiempo 0, significa que ese es mi punto de referencia, mi punto de partida. Entonces, aquí me están dando los datos. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a que la rapidez media es de 100 metros minutos o la velocidad media es de menos 60 metros minutos? Dividiendo 500 entre 3. Este personaje, para yo poder calcular la rapidez o su velocidad, ¿qué tengo que mirar? La distancia y el minuto. ¿No? Tenemos que ver la distancia y el minuto. ¿Y cómo llego a 100 metros minutos? ¿Cuántos minutos en total estuvo caminando?
3 minutos. En total 17. ¿En pero total? Hasta los 150 fueron 3 minutos. ¿En total? 17. No, 18. 18, ¿ya? 18 minutos. ¿Y cuánta distancia recorrió? Ahí tendrían que ir anotando. Porque partió en el punto que dice 500. 600. Pero de 500 se dirigió a 150. ¿Cuánto recorrió ahí? 100, 200, 350. ¿Ya? Después dice que retrocede al punto C. Tienen que ir anotando porque si van sumando y van a tener en la mente... 550 en el C. ¿Ya? En el C tiene Pero ¿qué está 550. intentando calcular ahora? Quiero llegar a la rapidez media y a la velocidad media. La rapidez media me dice 100 metros minuto. 1000. La velocidad media me dice menos 60 metros minuto. 1000, profe. Recorrió 1000 en total. Entonces, para yo calcular, ya sea rapidez o velocidad, ¿qué tengo que hacer? A ver, la rapidez es la distancia dividida de su tiempo. La velocidad sería el delta distancia, o sea, la variación. ¿Qué significa variación? Que en algún momento estuvo en una posición, ¿se acuerda que el otro día calculábamos posición final menos posición inicial? Entonces, para calcular velocidad me tengo que recordar de eso. Que la distancia fue cambiando en distintos puntos, por eso se llama delta D y delta T. Y para poder calcular el delta T y el delta B tengo que decir posición final menos posición inicial. Tiempo final menos tiempo final. O sea, menos tiempo inicial. Por ejemplo, 500 y tengo acá 150. ¿Qué voy a poner primero? ¿El 150 o el 500? Para calcular velocidad. Es posición final menos posición inicial. Sería 150. Es que aquí va 100 y 200. ¿No es cierto? 100, 200, por lo tanto es 150 el puntito del medio. Entonces sería 100. Pero eso es el punto D, ¿o no? En total recorre. El punto D menos 100, el último punto. Y no, es que estamos haciendo un cálculo. Yo te estoy diciendo calculemos de A a B primero. Para explicarles por qué está llegando a esos valores, cómo llegamos a esos valores. ¿Ah? Ya, a ver, ¿cuánto da? Posición final, estoy hablando del punto A y el punto B. Posición final, punto B. Posición inicial, punto A. Por lo tanto, es 150 menos 500, ¿no es cierto? 350. Del punto A al punto B. ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Porque aún no pasa de, Repito. del cero. 150 menos 500. Hágalo en la calculadora. ¿Le da positivo o le da negativo? Da negativo. En el chat hay una disputa de 500 menos 500. No, mira. Hay positivos y negativos. A ver si logro escribir con esto porque no tengo mucha expertise. Creo que si pincha arriba tiene que minimizarlo, parece, ¿no? No, tengo que mover el cursor. Ahí lo encontré. Anotar. Porque es 150 menos Ah, texto. 150 A ver, chiquillos, si me sale porque no sé usar mucho esto. y sería con el mayor valor absoluto de que no tengo, pero es que no es por eso. ¿Por qué se hace así? O sea, Porque es 150 Estoy escribiendo. No. porque el punto final de A a B, el A es el punto de referencia, el punto inicial. Ay, Y para calcular velocidad, el punto Ah, final Le da una barra de herramientas arriba. Ah, ese. ya, eso no me entra en la cabeza. Si ni eso ahí.
Tengo sueño. Ya, ¿cómo es, chiquillos? Ustedes estaban haciendo la difusión. No, ya lo Porque solucionamos. posición final, pero felicidad Ya. solucionamos. Posición final menos posición inicial. Por lo tanto, es B menos A. Si anoto las posiciones, sería 150 menos 500. Ahí, ¿qué estoy sacando? La distancia. Entonces, aquí tendría que escribir. No, no me escribe. No le escribe, se le No me cambió. escribe y se me Se le movió. movió la diapo. Más encima. Ah, no, ahí. No sé por qué no me escribo hoy día. Trato de... Sí, el profe de mate lo usó todo el rato. Porque dice anotar. Sí, anotar y le aparecía el pulsor ahí. Anotar. Y el Ah, lápiz. dibujar. Dibujar. Eso era. Dibujar. Ya, ahí Ah. está. Hoy disculpen chiquillos, pero en realidad todavía no. Ahí arriba se ve. Una tremenda letra. Oh, no. Bórrela, bórrela. Borrar, no, soy un fiasco. Borrar, no, y tampoco me quiere borrar. Borrar todos los dibujos, ya. Ahí le borro, ahí le borro. No, definitivamente soy un fiasco. No tengo tampoco plumón. Ya, ustedes vayan ayudándome, chiquillos, porque no me da. Entonces, tendríamos 150 menos 500. ¿Cuánto me dio? Menos 350. 3 menos 0, 3. 3. Por lo tanto, serían 350 dividido de 3. Y ahí yo estaría sacando, ¿no es cierto?, la velocidad media. ¿Y cuánto da 350 dividido de 3? Se empezó a mover solo. ¿Cuánto? ¿350? Sí, está rayada la pantalla. Dale, borrar. Ahí, ese borra. Yo 116 y viendo la cintura en la cabeza. ¿Ya? Pero se fijan, entonces ahora yo no tengo que ir paso por paso, sino que tengo que decir en total cómo fue la distancia que él fue haciendo. Entonces, para poder llegar a eso, tengo que decir posición inicial menos la última posición. Entonces, ahí voy mirando los puntos. Después, si quiero, dice el texto que fue de B y retrocedió a C. Entonces, ahora, este pasa a ser mi final y este pasa a ser mi inicial. Si miro los tiempos, serían 5 menos 3. Pero ahí me está calculando el total de todo. Para poder sacar rapidez, ¿cuánto recorrió en total esta persona que salió a caminar? Tendríamos que sacar 1000. la distancia. Tendríamos que sumar todos los puntos. 1000. En 1000 ya lo sumé. ¿Ya lo sumaste seguro, Damil? Estoy 100% Los que seguro. están virtual, ¿Damil el total? En el virtual hay un joven que puso 116.666666667. 116.666 periódicos. La rapidez, Ujú. ¿Ya? pero del punto A al punto B, no. Tengo que sumar todos los recorridos. Tengo que ponerme los lentes para acá. Del punto A al punto B recorrió, si iba del 500 sería, porque estoy sacando rapidez, 500 menos 150, 350. Ahí llevo 350. Dice que de los 350 que llevaba como valor, retrocede hasta C, se devuelve acá. Entonces, acá estamos caminando desde el 150 hasta el 350. ¿Cuánto es? Íbamos en 350. 350, 400, 450, 500, 550. Porque es lo que está caminando. Pero ¿por qué partir restando?
porque el valor que me dieron era 500 y llegué a un valor menor. Por lo tanto, no tuve que sumar, tuve que restar. Significa 50, no lo tengo que pinchar, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Retrocede, 350, 400, 450, 500, 550, 600, me pasé de largo, 550. Y de ahí va el punto D. Sigo. 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000. ¿Cuánto recorrió en total la persona? 1000. ¿Ya? Una compañera. ¿Cuánto tiempo transcurrió en todo el recorrido? 0, más 3, Una hora. más 5, más 10. O sea, 8, 18. 1000 dividido por 18. Pero si usted lo mira acá, en ningún momento me da 100 metros minutos. Entonces yo estoy mirando en este ejemplo, ¿qué es lo que está correcto en este ejemplo? ¿Cómo lo van a calcular? ¿Pero se entienden cómo calculé la distancia recorrida? Es distancia dividida de tiempo para la rapidez. Pero en velocidad tengo que calcular, ¿no es cierto?, del punto final menos el punto inicial y tengo que llegar al valor en minuto y lo mismo con el tiempo. ¿Se entiende para que lo hagan? ¿Cuánto O sea, tiempo que llevamos? 18 minutos dividido en 100, ¿no? Porque está haciendo Profe, un metro cada 5.24, Ya, dígame. 5.24. es 18. yo entiendo en el ejemplo que la distancia total es de 10 minutos, porque por ejemplo, o sea, lo entiendo de esa forma, por eso la rapidez media es de 100 metros por minuto. O sea, ¿Ya? del punto cero del punto A al punto B, 3 minutos, y del punto B al punto C, 2 minutos más, es decir, 5 minutos. Y del punto C al punto D, 5 minutos más, entonces son 10 minutos el total. Por eso 1000 entre 10 sería 100. Porque vas sacando punto final menos punto inicial. Y eso es lo que tienen que ir calculando. Y en la velocidad media, ¿por qué no me coincide con los 100 metros segundo? Porque si son los mismos valores, ¿por qué no me coincide? Y me da en negativo. Es la misma dinámica que hizo la compañera, pero aquí tengo que ir mirando si estaban en positivo o estaba en negativo, porque tienen que hacer punto final menos punto inicial. Lo mismo que hizo la compañera con los tiempos. Y ahora lo tienen que hacer con la velocidad, pero la velocidad dice que la respuesta es menos 60 metros minutos. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿6 minutos? 5. Sí. Acá dicen que ¿por qué va retrocediendo? Preguntan. ¿Por qué va en negativo? Porque la fórmula usa el menos, lo que veíamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan cuando juntamos menos con menos da más con menos da menos? Y si se juntó un más con un menos, da resultado negativo. Es por eso, lo mismo que cuando usted dice 100 menos 500, da menos 400, es conservar el signo de esa adición que usted está haciendo o sustracción. Lo que quiero dejar de tarea, y si es que entendieron, porque es la pregunta esencial, pero tenemos tiempo para mañana para que ustedes me cuenten cómo lo resolvieron, para que les saquen una fotito. Profe, mañana yo no vengo. Usted mañana no viene, no importa, pero saque la foto y me la manda por WhatsApp. Hay que resolver eso. Esto para mañana y me cuentan cómo lo hicieron y me lo envían por chat. ¿Ustedes tienen mi número? ¿Esa es la pregunta esencial o...? La pregunta esencial. ¿Tienen mi número, chiquillo? ¿Sí? Ya.
Dice, un ciclista realiza el siguiente itinerario. Recorre 12 kilómetros hacia el este a 40 kilómetros hora. Luego gira hacia el norte recorriendo 13 kilómetros a 35 kilómetros hora. Finalmente gira al oeste y recorre 15 kilómetros a 30 kilómetros hora. Considerando cada uno de los recorridos como trayectorias rectas, determina el módulo de velocidad media y la rapidez media del recorrido. Ahí está la respuesta. Es cómo lo resuelves tú para llegar a la respuesta, a la misma respuesta. Y esa es la fotito que me tienen que mandar. Se las compartí al grupo WhatsApp, profe, por si acaso. Ujú. Está en el grupo WhatsApp, ahí está la foto. El que no venga mañana me lo tiene que enviar por WhatsApp la respuesta. Ustedes también, ¿Un día para hacerlo? si no podemos, chiquillos, no se afligen. Usted me dice, traté, me esforcé, lo traté de hacerlo, por eso que mañana, como vamos a estar acá, lo comentamos. Y los chiquillos virtuales también me comentan cómo lo trataron de resolver. ¿Ya? Eso tienen que hacer para mañana, pensar cómo se hace. Yo voy a tratar de subirles este PDF. Ahora lo voy a crear, le voy a pedir al inspector que me diga los nombres de ustedes, porque tengo tantos que no sé cuál es de tarde, cuál es noche, o si los pongo todos en uno solo, más los que tengo el año pasado que me dio no sé qué, eliminarlos, porque iban a decir, hoy la profesora los eliminó. Pero puede preguntar en el mismo grupo del segundo nivel. ¿Quién quiere que lo agregue el grupo de...? Ah. Y ahí recopilando los números. Tienes razón, mira, no se me había ocurrido, le iba a preguntar al inspector el listado. Los recursos que pregunta quién quiere meterse al grupo y que le digan con nombre y apellido, no sé si está llegando. Tienes razón. Muchas gracias. Ya pues chiquillos, a cuidarse mucho,